Simplemente ya voy a ver cómo lo manejamos en la plataforma. Ah, bueno, Porque muchas si hay gracias. algunos, si hay algún compañero, por ejemplo, que abandonó, no sé cómo hacer para actualizar eh, los grupos. A lo mejor lo que hago es volver a habilitarles otra actividad para elegir el grupo, para que lo vuelvan a elegir. Perfecto, gracias. ¿Mm? Bueno, y si no, el único problema de eso es que yo no sé si al volver a elegir grupos no me modifica las entregas del primer trabajo. Yo imagino que no. Pero si no, si veo que eso no funciona, les voy a decir que directamente ustedes armen los grupos, completen los nombres de los integrantes en la carátula del trabajo y después lo presenta uno solo al trabajo eh, en la actividad de tarea y ahí yo después me fijo quiénes son los integrantes del grupo. Eso se los voy a dejar después en la consigna para que quede claro. Em, entonces, antes de arrancar con el trabajo práctico, les decía, vamos a ver esta herramienta que la vamos a usar en este caso y que la van a usar bastante, eh, imagino yo, a lo largo de la carrera, bueno, dependiendo también de la especialidad, pero es una herramienta muy común, que es el ajuste de rectas por mínimos cuadrados. En realidad, es un método, ¿sí? El ajustar rectas es una herramienta que vamos a usar sobre todo en la parte experimental. Y bueno, el método de mínimos cuadrados sería el que vamos a ver ahora. ¿En qué consiste? Esta herramienta nosotros la vamos a emplear cuando, a partir de una experiencia en el laboratorio, normalmente, o estudiando algún fenómeno, en la práctica, en la industria también se usa, en el laboratorio, en un laboratorio se usa bastante. Nosotros realizamos distintas mediciones, eh, graficamos esas mediciones y lo que queremos encontrar es una función matemática que represente o que responda a ese comportamiento, es decir, encontrar una función que se parezca lo más posible al, al comportamiento de ese fenómeno que nosotros estamos viendo, de esa relación que existe entre las dos variables, entre la variable independiente y la variable dependiente. Nosotros queremos una función matemática que, bueno, exprese esa relación lo más exacto posible. ¿Para qué? Y bueno, porque a lo mejor después me interesa saber alguna propiedad, como la pendiente de la recta, la ordenada del origen, o poder calcular algún punto que no puedo medir, que desconozco, ¿sí? Conociendo ya la función. Eh, entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es esto que está planteado acá, ir al laboratorio, tomar distintas mediciones, después las vamos a graficar. La parte esta del gráfico es importante porque es digamos, nosotros ahí vemos la relación que existe entre los distintos puntos y ya podemos empezar a tomar decisiones de cómo vamos a ajustar esa función, ¿sí? En este caso, ustedes pueden ver que está claro, podríamos decir, que la relación es una relación lineal, ¿sí? Nosotros, fíjense,
podemos ver que los puntos mantienen una relación lineal. Si tuviéramos eh, puntos, por ejemplo, algunos puntos por esta zona o por esta otra, y ya no podríamos emplear un ajuste lineal, ¿sí? O sea, de hecho podríamos ver que los puntos, podríamos ver si la función fuera, si la relación fuera cuadrática, veríamos que los, los puntos se van para arriba a medida que vamos avanzando, se van para arriba más rápido. En realidad tendríamos que inclinarnos por una función cuadrática y no una lineal. En este caso está bastante claro que una lineal puede ir bien. Entonces, lo que hace el método, bueno, vamos a hacer así. Lo que hace el método es lo siguiente, es buscar la ecuación de la recta azul, fíjense en que la recta azul sería el ajuste. Los puntitos rojos son los puntos que medimos en el laboratorio. Nosotros queremos encontrar la ecuación y igual a, no sé si no lo tengo acá, eh, pero la ecuación de la recta es y igual a mx más n. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta. Puede ser a o b también. Podemos usar a para la pendiente, b para la ordenada de origen, capaz que están más acostumbrados a ver a y b. Bueno, en este caso, en este archivo está usado m y n, pero es exactamente lo mismo. M es la pendiente de la recta, n la ordenada al origen. Entonces, nosotros queremos buscar, para encontrar una recta necesitamos esos dos datos, ordenada al origen y pendiente. Entonces, lo que está planteando el método acá en este caso es una función que suma, ¿sí? Por eso es una sumatoria, porque lo que está sumando en realidad es lo siguiente, está sumando esta longitud, esta recta que está pintada de este color, eh, no es más ni menos que la diferencia o la distancia que existe entre el valor que yo medí de la función, o sea, dado un valor en x, perdón, por ejemplo, tomamos el valor de x6. Entonces, lo que yo comparo es, bueno, cuando x vale 6, en el laboratorio, el resultado me dio este punto. Vamos acá, me dio 4,5, 4,6. Ok. Para la función, para la recta de ajuste, cuando x vale 6, me está dando 6. Ah, bien. Entonces la diferencia es 1,5, supongamos. Bueno, lo que hace esta función es sumar todas estas diferencias. La de este punto, la de ese punto, la de ese, la de ese, la de este, la de este, la de ese y la de ese. Fíjense en que si la ecuación de la recta que nosotros queremos buscar para que se asemeje lo más posible al comportamiento de los puntos, tiene que ser una especie de promedio, ¿sí? Es decir, seguramente van a quedar puntos a un lado de la recta y al otro. ¿Estamos? Entonces, dado eso, nosotros vamos a tener el valor de esta distancia, vamos a tener algunos positivos y algunos negativos. Esto es muy parecido a cuando calculábamos las desviaciones estándar en, para el cálculo del error, ¿sí? Teníamos algunas discrepancias positivas y algunas discrepancias negativas, entonces lo que hicimos para evitar eso es elevarlo al cuadrado. Bueno, el método lo que está haciendo es elevar al cuadrado
justamente eso para que sean todas positivas. Lo suma y entonces dice, la recta que mejor se aproxime al comportamiento de los puntos va a ser aquella recta que haga que esta suma, que la suma de todas estas distancias, sea la mínima. ¿Mm? O sea, el concepto eh, básico que necesito que se entienda es ese. Es decir, tenemos los puntos que medimos, vamos a buscar una recta que represente lo mejor posible ese comportamiento de los puntos. Entonces, el método lo que hace, por eso se llama mínimos cuadrados, ¿sí? Porque va a calcular qué recta hace estas distancias lo más chicas posibles, ¿sí? Y el cuadrado es simplemente porque para sumarlas las elevamos al cuadrado por el tema del signo. ¿Mm? Después, lo que viene ahora, no lo vamos a ver porque de hecho necesitan, esto que está acá, son derivadas parciales, o sea que esto lo van a ver recién en análisis matemático 2. Por eso, eh, no, no vamos a ahondar mucho en el tema. Igualmente, no sé si en análisis ya vieron mínimos, mínimos máximos y punto de inflexión. No, todavía no. Vamos a Ah, entrar No, por pero eso. bueno, em, cuando vean eso, mm, aún mejor lo van a entender al tema, pero ya van a ver en análisis que tenemos herramientas, ¿sí? Para encontrar valores en los cuales la función pasa por puntos mínimos. Entonces eso es lo que le vamos a hacer a esta función. A esta función que suma toda esta diferencia le vamos a buscar un mínimo. Cuando encontremos el mínimo de la función, vamos a saber entonces cuál es la recta que se aproxima lo más posible a todos los puntos. Bueno, matemáticamente, eh, esta es la forma de encontrar los mínimos, que es buscando, bueno, las derivadas, igualarlas a cero, eso ya lo van a ver en análisis. El tema es que tampoco les serviría porque esto es una función de dos variables, ¿sí? O sea, la función esta varía en función de n y m. Por eso es análisis matemático 2. Ustedes en análisis matemático 1 ven funciones con una sola variable, ¿sí? Eh, pero no importa, lo único que me interesa ahora es que sepamos usar la herramienta. Después de encontrar, digamos, después de resolver esto, a lo que llegamos es a estas dos ecuaciones que tenemos acá, ¿sí? La pendiente, que es m, la vamos a calcular de esta forma, es n por este SXY, sumatoria XY, menos el producto de la sumatoria de X por la sumatoria de Y, sobre n por la sumatoria de X al cuadrado, menos sumatoria de X por sumatoria de X. ¿Qué es esto? Bueno, acá tenemos qué es cada cosa. La sumatoria de X es la sumatoria de todos los XY. Sumatoria de Y, la sumatoria de todos los Y sub Y. O sea, ¿qué es eso? Es simplemente ir a la tabla y sumar todos los XY. 1 más 2 más 3 más 5 más 6 más 8 más 9 más 10. Listo, la suma de eso. Sumatoria de los I sub I. Sumo todo esto. Es simplemente eso. Eso me da estos resultados. SX, SI. ¿Cómo calculo SXX? SXX es la sumatoria de los XY al cuadrado. Entonces, me voy a la tabla, agarro los XY, los hago al lado una columna que se llame XY al cuadrado, elevo todos los números al cuadrado y después lo sumo. Esa suma me da el SXX. Y el SXY es multiplicar todos los XY por los Y sub I, o sea, este valor por este valor me da un resultado que es XY por Y sub I. Este por este, anoto. Este por este, anoto el resultado. Sumo todos
Y me da entonces la SXY. Entonces después puedo resolver esto. N ya sabemos que es el número de mediciones que realizamos, ¿sí? El número de puntos. SXY, ya vimos cómo se calculaba, SX, SY, SXX y SX, y el producto de los SX. Bueno, nosotros entonces simplemente resolviendo estos dos cálculos tenemos M y N. La pendiente y la ordenada al origen de la recta. Bien. Y con eso ya tenemos la ecuación de la recta, que ya vamos a ver para qué la vamos a usar en el trabajo práctico. Ahora, hay algo que nos estaría faltando, que como nosotros vimos, siempre que medimos algo necesitamos saber la incertidumbre, el error. Entonces, este método también nos permite calcular la incertidumbre. Bien. Para eso, lo que nosotros vamos a calcular directamente, vamos a usar la ecuación, ¿sí? Que son estas dos, o sea, esta es la incertidumbre de n, de la ordenada al origen, y esta es la incertidumbre de m. Bien. Eso no tienen, digamos, aplicamos directamente la ecuación. Ya lo vamos a ver bien. Esto no lo vamos a hacer particularmente en el trabajo, pero yo igualmente este archivo se los voy a subir a autogestión porque creo que les puede servir más adelante. Este coeficiente de correlación lineal es un concepto que, digamos, nos permite, una vez que hicimos el ajuste, corroborar si está bien lo que hicimos en el caso de elegir un ajuste lineal. Es decir, si el comportamiento de los puntos es lineal, nosotros calculamos este coeficiente R, que se calcula, o sea, parece, digamos, es fea la ecuación, pero en realidad no se olviden que estos son números. N, S, X por Y, son números que son fáciles de calcular a partir de la tablita que teníamos al principio. O sea, no es complicado. Resolvemos esto y si nos da, fíjense, si R se aproxima mucho a 1, quiere decir que es bastante lineal el comportamiento. Si no se aproxima a 1, o sea, si se aproxima a 0, entonces el comportamiento no es lineal. Resultados normales de esto es 0,97, 0,96, 95, 93. Si estamos en 0,90 y pico, quiere decir que estamos bien, ¿sí? Que la correlación es lineal. Ya si nos dan números más bajos, 0,5, 0,4, 0,3, evidentemente no es lineal el comportamiento y entonces no podemos usar este método. Igual en el práctico esto no lo vamos a hacer. Ok, bueno, acá tiene una pequeña ayuda de cómo se hacen los cálculos. En esto no nos vamos a... es la tablita, fíjense que acá está lo que vimos recién. Vamos a usar el Excel directamente, ¿cierto? Sí. De hecho ya les voy a mostrar un Excel para que vean que es sencillo. Y les voy a subir una ayuda de cómo hacerlo también al Excel. No se los voy a subir hecho, pero sí les voy a subir una ayuda para si se les complica en alguna cosa. Bueno, este es un ejemplo, fíjense, está resuelto. En este caso, sería los puntos que vimos recién. La pendiente da 0,935, la ordenada al origen 0,36,
el error nos está dando 0,081 y 0,512. Y bueno, el coeficiente de correlación, fíjense, da 0,978. Esto, bueno, acá está entonces ya expresada la recta como la pendiente más menos su error por x más la ordenada al origen más menos su error. ¿Mm? Y el gráfico. Ok. ¿Algo que no se haya entendido hasta ahora? ¿Se entendió todo? Sí, ahora después hay que ver cuando lo pongo en práctica, pero Bien. la teoría más o menos está. Bueno. Entonces. Ok. Vamos a la consigna del trabajo. En este trabajo, entonces, como les decía, vamos a usar un simulador. En el simulador ya se los voy a mostrar, pero básicamente lo que hace el simulador es representar un rayo que atraviesa un cambio de medios. ¿Sí? Es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es comprobar la ley de Snell, ¿sí? Es decir, verificar si lo que dice la ley de Snell en la práctica realmente se cumple, ¿sí? Acá, digamos, yo al final les voy a mostrar algunas fotos de lo que hacíamos en el laboratorio. A mí realmente al usar los simuladores están buenísimos porque, bueno, nos permiten modificar un montón de variables, cambiar las cosas, son muy visuales, pero en realidad eh, no deja de ser una pantalla, ¿sí? A mí lo que me gusta del trabajo práctico de óptica, cuando lo hacemos en la facultad, en el laboratorio, es que realmente ustedes comprueban con sus propios ojos que todo lo que vemos en clase ocurre, ¿sí? Pero bueno, ahora que usamos el simulador hay que tener un poquito de fe en que realmente eso ocurre realmente en la realidad. En el caso de ir al laboratorio realmente y hacer las experiencias, la idea es esa, es decir, bueno, a ver, en clases vimos la ecuación esta de la ley de Snell que me relaciona el ángulo incidente con el ángulo reflejado de un rayo. Lo bueno es ir al laboratorio, agarrar un haz de luz, hacerlo pasar por una superficie, por un cambio de medios y ver que realmente se refracta. Eso realmente eh, es una experiencia muy buena, digamos, donde terminamos de cerrar el ciclo, ese ciclo que vimos en la primera clase cuando veíamos qué estudia la física y demás, bueno, que estudiaba esos fenómenos, que los trata de representar matemáticamente, eh, para después esas relaciones matemáticas usarlas para otro tipo de cosas. Bueno, en esa etapa siempre está el laboratorio, que sirve para verificar o para encontrar estas relaciones. Entonces, realmente es muy bueno. En este caso, como no podemos ir al laboratorio, lo vamos a hacer entonces con este simulador que representa bastante bien la realidad y que, bueno, obviamente nos da otras herramientas también. Vamos a tener dos partes. La primera parte vamos a medir el índice de refracción de un material desconocido.
Sí, me preguntan si óptica geométrica entra al parcial, sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para medir el índice de refracción? Lo primero que vamos a hacer es entrar al simulador. Me parece que les compartí. A ver, les voy a compartir la pantalla completa, así pueden ver. Ahí está. Bueno, entonces ahí tienen que estar viendo lo mismo que veo yo. Vamos a ingresar al simulador. Hacen clic acá. Directamente es un link que los lleva al simulador. Todos estos simuladores son de la Universidad de Colorado de Estados Unidos. Vamos a la parte de introducción. Y entonces este es básicamente el simulador que representa un rayo. Este es el cambio de medios. Bueno, nos permite modificar el ángulo del rayo, nos permite utilizar un transportador. Ustedes lo colocan de esta forma, haciendo coincidir el cero con la normal, y entonces pueden medir rayo incidente y el ángulo del rayo reflejado, ¿sí? Les permite cambiar el material de este medio y de este entre distintos materiales, aire, agua, vidrio, material, mystery. Material incógnita A, material incógnita B, y si no, configurarlo ustedes con esta, ¿sí? Con esta barrita. Ustedes fíjense, van cambiando el índice de refracción del medio. Lo pueden hacer a mano o pueden escribir directamente el N. No les deja escribir, sino que se van moviendo con la flechita. De esa forma ustedes modifican los índices de refracción. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionar material incógnita B para el lado incidente, seleccionar aire en el lado refractado. Entonces, mystery B y aire. Entonces, lo que queremos hacer es determinar este índice de refracción, N. Obviamente, como es el incógnito, no nos dice cuál es el valor. ¿Qué vamos a hacer para eso? Bueno, van a tomar, ¿sí?, 10 mediciones de ángulo de incidencia y ángulo de refracción. Entonces, van a venir acá. Les recomiendo empezar en el 0. Y entonces, toman el 0, tómenlo como un punto. Entonces, el primer punto sería, si el ángulo de incidencia es 0, el ángulo reflejado es 0. Y después empiezan a variar. Pueden ir variando cada 3, cada 5 grados. Eso lo eligen ustedes y van midiendo
Cuando el ángulo de incidencia es 5, el reflejado, ¿cuánto vale? Cuando es, bueno, 10, ¿cuánto vale el reflejado? 15, 20, y así van tomando 10 números, ¿sí? 10 mediciones. Tengan en cuenta, bueno, fíjense acá, no deberíamos llegar a esto, así que es probable que tengan que tomar cada 3, no cada 5, para que no les ocurra de llegar a la reflexión total. Fíjense que acá llegamos a la reflexión total. Esto obviamente no lo queremos en la parte A. Lo vamos a usar en la parte B. Una vez que tienen los 10 puntos estos, los van a completar en esta tabla. Y entonces ahora vamos a calcular el índice de refracción. ¿Cómo? Bueno, si la ley de Snell, que es lo que queremos comprobar, es correcta, la ley de Snell plantea que el índice de refracción del medio donde se refracta por el seno del ángulo refractado va a ser igual al índice de refracción de incidencia por el seno del ángulo de incidencia. Yo reordeno la ecuación, paso el índice de refracción en R dividiendo para el otro lado, me queda el seno del ángulo de refracción igual al cociente de los índices de refracción por el seno del ángulo de incidencia. Esto que está acá, si usted se fija, tiene un comportamiento, podríamos representarlo como una recta. Si yo y la variable independiente la tomo como el seno del ángulo de refracción, a X lo tomo como el seno del ángulo de incidencia, y el cociente de los índices de refracción es una constante porque son dos números constantes. Entonces esa sería la pendiente de la recta. Y B sería 0, o sea, la ordenada al origen es 0. ¿Qué pasa cuando la ordenada al origen de una función es 0? Hola, ¿alguien sabe? ¿Pasa por el cero? Exacto, Correcto. exactamente. Cuando la ordenada al origen es 0, quiere decir que la función pasa por el 0 del eje de coordenadas. Entonces, según la ley de Snell, esta recta pasaría por el 0. Y nosotros ya vimos recién que el punto 0, 0, si era uno de los puntos que podíamos medir. Por lo tanto, ya tiene sentido, ¿sí? Cuando el ángulo de incidencia es 0, el refractado es 0. ¿Mm? Entonces, tiene sentido que B nos dé 0 en este caso. Entonces, vamos a tomar el seno del ángulo de refracción como Y, el seno del ángulo de incidencia como X. Por eso acá, nosotros lo que medimos son ángulos, ángulo de incidencia, ángulo de refracción. Pero vamos a usar, para encontrar esa relación lineal, necesitamos los senos. Por eso es que para cada ángulo de incidencia vamos a calcular su seno, para cada ángulo de refracción vamos a calcular el seno. Entonces, si nosotros graficáramos esas duplas, seno de R, seno de I, tomando seno de R en la variable independiente y seno de I en la variable, seno de R en la dependiente, seno de I en la independiente, deberíamos observar algo similar a esto, es decir, todos los puntos con un comportamiento bastante lineal, con una ordenada al origen en 0, o sea, tiene que pasar por 0 la recta, y la pendiente de esa recta es NI sobre NR. Ahora bien, nosotros queremos calcular el índice NI, que es el que no sabemos. NR, ¿cuánto vale? ¿Qué
¿Qué material elegimos en la refracción, en el medio de refracción? Aire. El aire. Ya vale Aire, uno. exactamente. Entonces vale 1. Por lo tanto, en realidad, la pendiente termina siendo, si esto es 1, la pendiente termina siendo el índice de refracción que estamos buscando. Así de sencillo. Entonces, a partir de el método de mínimos cuadrados, fíjense, en estas son las ecuaciones que vimos hace un rato, para A y para B, o M y N, en ese otro documento. Vamos a ajustar la curva. No se asusten si B no les da 0, pero les tiene que dar muy parecido a 0, o sea, 0, algo. Eso puede pasar porque el programa no hace que pase, digamos, nosotros no podemos obligar al ajuste que pase por uno de los puntos. La función va a buscar la recta, recuerden, que hace mínimo estas diferencias, ¿se acuerdan? Entre cada punto y la recta. Entonces, es probable que no coincida exactamente con el 0, bueno, pero tiene que ser muy parecido a 0B. Entonces, calculan A y B, completan, digamos, los datos, representan la recta y determinan el valor del índice de refracción. Para determinar el valor del índice de refracción, obviamente, como es una medición en el laboratorio, además del N, tenemos que calcular su error, ¿no? No nos olvidemos de eso. Entonces, el N sale de acá directamente, es la pendiente de la recta. O sea, este valor es este. Lo que tenemos que calcular es el error de la pendiente, que es esto que está acá, que también sale del método de mínimos cuadrados. No vamos a indagar mucho, pero es exactamente lo mismo. Nada más que acá, para simplificar un poco la ecuación, o sea, en el otro archivo, los errores, estaba planteado ya el todo. Acá lo que está haciendo, ya, ¿cómo paso? Acá lo que plantea es este sigma i, que es esta ecuación que tenemos acá, lo plantea como numerador acá o como un factor, un producto en esta otra. Simplifica un poco el cálculo, nada más. Pero son las mismas expresiones. Una vez que encuentren este valor, bueno, lo colocan acá, hacen este cociente y encuentran el error de la pendiente. Entonces, expresan el resultado que sería el índice de refracción con su error. Y esa sería, digamos, la primera experiencia, la parte A. La parte B, ¿alguna duda está ahí? Tengo alguna pregunta. Sí. Me preguntan de nuevo el tema de los grupos. En principio son los mismos grupos. Yo sé que a lo mejor puede haber algún compañero que ya no esté siguiendo la materia o demás. En esos casos, ahí vamos a ver en el aula virtual si les habilito de nuevo para que puedan moverse de grupo. El tema es que en ese caso, si hay alguien que abandonó, no lo van a poder sacar. Entonces voy a ver si hago una nueva elección de grupos. ¿Sí? Si no, si se complica,
Si se me complica porque eso me modifica los del primer trabajo, directamente les voy a decir que en la carátula del trabajo pongan la cantidad de integrantes que tiene el grupo. Eh, Ahora estoy viendo que somos 52. Así que los grupos no tendrían que ser de más de... Si son grupos nuevos, de 7, pero sí. Yo sé que antes eran habían grupos de 10 o 12. Si algunos de esos siguen siendo 10 o 12, bueno, no hay problema, ¿sí? Si quedaron menos, eh, mejor para ustedes, digamos, no hace falta que sean tantos ya porque somos mucho menos. La fecha de entrega sería de acá a 15 días, eh, igual que el práctico, que el primero. Bueno, veamos entonces. Si no hay dudas, vamos a la parte B. En la parte B lo que vamos a hacer es analizar el fenómeno de reflexión total. ¿Sí? Vamos a calcular, lo vamos a ver y vamos a calcular el ángulo crítico. Entonces, el primer paso, bueno, es ingresar de nuevo al simulador. Después yo les pido que hagan un análisis sobre qué condiciones debe cumplir o qué condición debe cumplir los índices de refracción de los materiales para que se dé el fenómeno de refracción interna. Eso ya seguro que lo vieron en el teórico, lo vieron conmigo cuando realizamos algunos ejercicios de estos. Existe una condición, no siempre se da el fenómeno de reflexión interna, solo en algunos casos, que tiene que ver con los índices de refracción de los medios. Entonces hagan ese análisis y entonces después, bueno, eligen los índices en el simulador de manera tal que se vaya a ocurrir el fenómeno de reflexión total. Les plantea hacer un barrido moviendo el láser hasta detectar el momento en el que empieza a visualizar el fenómeno de reflexión total, medir con el transportador el ángulo crítico y verificar que para ángulos mayores al crítico sigue ocurriendo este fenómeno de reflexión total, ¿sí? Finalmente, lo que tienen que hacer es calcular, o sea, el ángulo crítico experimental sería el que ustedes van a medir en el simulador. Colocan el resultado ahí. Después lo que hacen es calcular el analítico, que sería el que veíamos en clase, o sea, a partir del índice de refracción, que ustedes lo van a conocer, los índices de refracción, porque los eligen, calcular el ángulo crítico analítico y los comparan. ¿Mm? Entonces, eligen digamos, tienen que analizar qué relación tiene que existir entre los índices de refracción. Y una vez que hacen eso, hacen el barrido y se fijan si ocurre el fenómeno de refracción total. Fíjense. Ahí. En ese punto, ven cómo ocurre lo que yo les decía en clase. Es muy difícil encontrar
o hacer que el rayo... ¿Se acuerdan que la definición de ángulo crítico es cuando el rayo reflejado tiene 90 grados, sale justo en dirección del cambio de medio? Eso en la práctica no se llega a observar, sino que directamente nos acercamos hasta que ocurre la reflexión total. Después nos pide, bueno, que verifiquemos si para todos los ángulos sigue ocurriendo. Bueno, eso lo van a hacer ustedes. Lo importante acá es que encuentren el ángulo crítico y que lo puedan medir. ¿Sí? Va a depender de qué materiales hayan elegido, así que eso está bueno para que no a todos nos dé lo mismo. Y bueno, después, a partir de los índices de refracción, calculan el analítico. Es bastante más cortita la parte B. O sea, profe, que en la parte B nosotros elegimos cuál va a ser el material que usemos. El primero, Exactamente. digamos. Ustedes eligen los dos materiales que quieran, siempre y cuando cumplan con esta relación, que no sé si alguien se la acuerda, que es necesaria para que ocurra la reflexión total. ¿Alguien se acuerda cuál es esa relación? ¿No? Profe, que el índice de refracción sea mayor que el de incidencia. Al revés. Justamente al revés. El índice de incidencia tiene que ser mayor al de refracción. O sea, el ángulo tiene que pasar a un medio con un menor índice. Pero bien, por ahí va la cosa. A ver. Fíjense que acá estamos pasando de vidrio a agua. ¿Sí? Y ocurre la reflexión total. Si nosotros hacemos al revés, agua, vidrio, no debería ocurrir reflexión total. Veamos. Efectivamente, no ocurre. ¿Sí? Entonces, para que ocurra la reflexión total, tiene que pasar de un medio con mayor índice a uno con menor índice. Si es al revés, no se da el fenómeno. Esa era la condición. Ok. Bien. ¿Qué otra? Yo ahora les voy a mostrar. Perdón por el silencio, se me van a dormir. Hace un ratito alguien me preguntó, profe, ¿esto lo podemos hacer en un Excel? Sí, efectivamente, esto lo pueden hacer en un Excel. De hecho, casi que les diría que lo deben hacer en un Excel, si no se van a volver locos. Pero todos los cálculos son muy sencillos. Estos son los datos que ustedes van a tomar, o sea, los pares de datos, ángulo de incidencia, ángulo de refracción.
van a tener que calcular el seno del ángulo. Acá tengan cuidado que la función seno de Excel trabaja en radianes. Entonces, para yo calcular el seno de un ángulo, o sea, por ejemplo, el seno de 5 grados, primero lo tengo que pasar a radianes. Por eso yo calculo, fíjense, el seno de radianes de la celda B4. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Primero calcula el valor de la celda B4, pasa a los radianes. Y a eso, calcularle el seno. Eso es importante para que dé bien, porque la función seno de Excel trabaja con radianes. O sea, el argumento tiene que estar en radianes. Después lo que hacemos es calcular todas estas variables que nos van a servir para los cálculos de mínimos cuadrados. ¿Sí? El xy cuadrado, ¿se acuerdan? El x por y son todas las distintas sumatorias que teníamos que nos van a hacer falta. O sea, calculamos los valores y después sacamos las sumatorias. Estos son los números que después en realidad vamos a terminar usando. Bueno, estas son las discrepancias. O sea, el valor de y menos el y promedio, la discrepancia al cuadrado. Para y, para x. Después, el valor de cada punto. El valor de cada punto xy menos, digamos, esto en realidad es el valor de la recta. Fíjense que es a por x menos b. Y a eso le restamos el valor de y. Entonces lo que estamos calculando acá es justamente, a ver, esperen porque no lo van a ver ustedes. ¿Se acuerdan cuando mostramos el gráfico de, bueno, no lo vamos a ver. Perdón, les voy a mostrar de nuevo distinto, así. Acá. Eso sirve para este cálculo. Eso estamos calculando. Fíjense, el valor de y menos m por xy menos n. O sea, es el valor del punto, de y del punto, que sería y sub i, le restamos el valor de y, pero para la recta. Entonces eso es lo que estamos calculando. Que en realidad eso nos hace falta para acá. Fíjense, para el cálculo del error. Es esto que está acá. La sumatoria de los y sub i menos axy menos b. Para yo poder calcular esto, necesito ese valor y necesito la sumatoria. Eso es lo que está hecho acá en el Excel. Bueno, en realidad está bien. Esto es al cuadrado. Lo necesitamos al cuadrado. Por eso en realidad está calculado el valor y después lo elevamos al cuadrado. En realidad el que vamos a usar es este, no este. Y bueno, después plantean, con estos, ya armando esta tablita, con estos valores que tenemos acá, estas sumatorias, n, que es el número de mediciones, con todos esos datos, ustedes ya pueden encontrar A y B. Esto, para que vean nomás que lo que es, fíjense, A, la pendiente era n por la sumatoria
de los xy por los y sub i. Simplemente no voy a verificar toda la ecuación, sino el primer término, aunque sea n por la sumatoria de los x, digamos, de los productos x y sub i. Veamos si, fíjense, estoy parado en la celda que calcula A, que calcula la pendiente. No sé si ven bien, yo tengo un monitor muy grande. Ahí capaz que lo ven mejor. Esta es la celda, entonces, que calcula la pendiente, y fíjense, en el primer cálculo es B13 por F11. B13 es N. Y F11, fíjense, los XY por I sub I y la sumatoria, que es el 11, fíjense, este valor. Entonces, coinciden, ¿sí? Está calculando esto que está acá. Bueno, con eso plantean A y B, y después calculan el error. ¿Sí? Para calcular el error, primero encuentran el sigma i, que ya lo habíamos visto acá. Fíjense en esto, esta sumatoria dividido n menos 2 raíz cuadrada. La sumatoria esa es esta. A eso lo dividen por n menos 2 y le sacan la raíz cuadrada. Eso nos da, fíjense, acá está, m11, que es m11, que es este, sobre b13, que es n, menos 2, raíz cuadrada. Bueno, es un poquito, lleva un poquito de tiempo, pero no tiene complicaciones, ¿sí? Armar el Excel. ¿Qué es lo bueno de esto? Bueno, que después le sirve para ajustar, digamos, en realidad cualquier cosa, salvo por este cambio de variable que hacemos con el seno, ¿sí? ¿Qué más les quería mostrar? Bueno, después pueden expresar el resultado del índice de refracción y del error. Y pueden graficar también. Si ustedes hacen un gráfico de dispersión en el Excel, ¿sí? Busquen un gráfico de dispersión. Después, el Excel tiene una función que ustedes marcan todos los puntitos, todos los datos, le dan en botón derecho y creo que dice agregar línea de tendencia. Acá está, ¿ven? Agregar línea de tendencia. De esa forma, el Excel ya les tira el ajuste. Es más, hasta le pueden pedir que muestre el valor de A y B. Van a ver que básicamente lo que hace Excel por abajo es calcular los mínimos cuadrados y tirarles los resultados. Esto lo que tiene es que ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo cambia si yo a este ángulo lo modifico. Poner sin 52, en vez de 52 me da 12. Fíjense, no sé si vieron, vean por acá. Ven cómo el punto se movió y ya se ajustó. El programa lo que intenta hacer es que la recta, recuerden, la diferencia de todos los puntos sea mínima. Entonces, ¿qué pasó? Como un punto se fue muy por abajo, la recta se tuvo que modificar. Yo lo voy a cambiar de nuevo, fíjense, en 35. No era 35, era 52. Fíjense ahí cómo la recta mejoró, pero cuando voy al 52, creo que ese era el valor que estaba. Ahora el comportamiento es bastante lineal. Obviamente que si ustedes, esto siempre lo vemos, para esto también sirve el gráfico.
Si ustedes van al laboratorio y miden, muchas veces en el laboratorio no tenemos tiempo de hacer el gráfico, entonces van a sus casas o se juntan a hacer el informe, grafican y resulta que hay un punto, por ejemplo este, que les da así. Esto es común a veces. Miren el gráfico. ¿Qué pasa si ustedes llegan a sus casas, grafican y obtienen eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué harían? ¿Qué conclusión? A ver, alguien que saque una conclusión respecto a ese punto. Sin miedo, que no va sin nota. No lo voy a echar si se equivoca. Que pudo haber un error en la medición. Exacto, perfecto. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo podemos descartar o no? ¿O no? ¿O aclararlo? Eso es lo más común. A ver, si pudiéramos volver al laboratorio, vamos y lo repetimos. En este caso que vamos a usar un simulador, bueno, vamos al simulador de nuevo y repetimos la medición. En la presencialidad, que vamos una sola vez al laboratorio, si ustedes cuando van les pasaba esto, la recomendación era que descarten ese dato, que se queden con 9 mediciones y no con las 10, porque evidentemente ahí hay un error. Y eso nos va a afectar todo, digamos, todo el cálculo bastante. ¿Mm? Exactamente, perfecto. Si ustedes observan eso, y esa es una de las funciones que tiene obviamente hacer el gráfico. Porque nosotros podríamos hacer todo analíticamente, ¿sí? Podríamos trabajar únicamente con los números y resolver. Ahora, no es bueno quedarnos con lo que nos dicen los números. A ver, si metimos la pata en algún momento, no nos vamos a enterar. Bueno. Entonces, eso... este es el Excel. Yo igual les voy a subir una ayuda, que es donde está el Excel y las ecuaciones, pero quiero que lo hagan. No se los subo hecho porque quiero que practiquen, que lo hagan ustedes. ¿Qué me está quedando? ¿Alguna otra duda hasta ahora? Esto ya está. Profe, después de hacer todas las actividades, ¿hacemos un informe escrito como la otra vez? Sí. Tiene que ser bastante sencillo, ¿no? O sea, 10, le digo que 10 hojas es mucho. No quiero que se explayen mucho ni que expliquen cómo funciona el simulador. Muy concisos, o sea, igual que la introducción, la conclusión, 3, 4 renglones de realmente cuál fue el objetivo, qué se hizo, cuáles son las conclusiones de ustedes. No se preocupen, no traten de agregar cosas para que quede largo. No, tiene que ser bien práctico, bien fácil también de hacer para ustedes, de leer y corregir para mí. Pero la idea del informe es practicar, que ustedes practiquen el formato del informe, ¿sí? Que tenga la introducción, el índice, bueno, esas cositas. Pero no se preocupen en volumen, no generen volumen al vicio, esa es la única aclaración. A ver, acá hay una pregunta. Marco teórico. Mira, el marco teórico, sí, pueden plantearlo. El marco teórico en realidad acá son 3 renglones, que es presentar la ley de Snell. Es lo único. ¿Y qué es un índice de refracción? Porque los únicos conceptos que estamos manejando son los índices de refracción y la ley de Snell, que es la que vamos a verificar. No se me ocurre otro. O sea que el marco teórico tiene que tener media carilla, como mucho. Pueden definir o hablar de qué es la reflexión total,
que es el otro concepto, nada más. Con esas tres cosas ustedes ya están introduciendo. Recuerden la funcionalidad del marco teórico. Alguien que no maneja 100% los temas que ustedes van a tocar en el trabajo, puede leer eso y darse una idea como para poder seguir leyendo el trabajo. Si no le alcanza, bueno, tendrá que ir a estudiar primero antes de poder leer el trabajo. Esa es la idea. Pero por eso quiero que quede bien claro, yo no los quiero hacer perder tiempo a ustedes, sino que practiquen y no tengan miedo de ser concisos, sean prácticos, que esté lo mínimo indispensable. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, vayan pensando. Yo ahora quería mostrarle algunas fotos que tengo. Lamentablemente no son muchas porque son fotos que por ahí he sacado para hacer alguna consigna o hacer algo. Nunca lo hice pensando en que nos iba a aparecer una pandemia y no íbamos a poder volver al laboratorio. Pero son un par de fotos que tengo del laboratorio que hacíamos antes que me gustaría mostrárselas como para que se den una pequeña idea. Yo lo que tengo que hacer entonces... Bien. Compartir ahora. Pantalla completa. Ahí está. Bueno. Experiencias que realizábamos en el laboratorio, en la cual, bueno, teníamos sería, fíjense en este sistema que ustedes tienen acá, básicamente es lo que tanto hemos visto en clase, que es la lente, el objeto y una pantalla que nos permite encontrar o ver la imagen. Obviamente, si estamos, o sea, nos permite comprobar un montón de cosas que vemos en la teoría o en los ejercicios en el laboratorio. Para que nosotros podamos ver la imagen acá en la pantalla, evidentemente esta imagen, ¿qué característica tiene? ¿Es real o virtual? Real. Es real, exactamente. Si yo pongo acá una lente que genere una imagen virtual o muevo esta lente de manera tal que la imagen, o sea, al yo mover la lente, ¿qué es lo que estoy cambiando? La distancia de objeto. La distancia de objeto es la distancia entre la lente y el objeto, que es este que está acá. Si yo modifico eso y de pronto la imagen se torna virtual, chao, no la encuentro más. Entonces, lo que hacíamos en esta experiencia era, teníamos una lente, el objeto, fijamos la distancia del objeto, poníamos una distancia de objeto, y esto que está acá, que es la pantalla, la movíamos para buscar la distancia imagen. ¿Cómo encontramos la distancia imagen? Bueno, la imagen nosotros la vamos a ver en la pantalla en varios puntos. Pero ¿qué sucede? Si no le damos, digamos, justo en el punto donde la vemos nítida, bien nítida, es la distancia de imagen. Si yo la muevo un poquito para adelante o un poquito para atrás, sigo viendo la imagen, pero se empieza a desenfocar. Esto es lo mismo, creo que yo se los dije en clase. Cuando ponemos un proyector, ¿viste? Un cañón para pasar diapositivas en la pared, que tiene para modificar el foco, digamos, de la imagen. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es lo mismo. Nada más que, ¿qué pasa? Acá en la experiencia esta, nosotros podemos mover
la distancia a objeto. ¿Está bien? O sea, yo puedo mover esta pantalla y encontrar el punto donde queda la imagen nítida. En el caso del proyector, no puedo mover la pared. Si yo quiero proyectar una imagen en la pared, yo tengo el proyector, la pared, y a lo sumo puedo mover. Si el proyector lo tengo arriba de un banquito, lo puedo adelantar o mover para atrás. Pero en la pared no la puedo mover y eso no suele alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? El proyector con esa tecla que tiene, que movemos, lo que hace es mover los lentes adentro. Entonces, en vez de mover la pantalla, movemos los lentes de forma tal de cambiar el punto en el cual se forma la imagen. Y entonces le damos nitidez a la imagen cuando justo llegamos a ese punto. Bueno, en esta experiencia lo que hacíamos es muy similar a lo que van a hacer ustedes ahora, es decir, buscar 10 puntos, ajustar una curva y medir algo. Nosotros ahora, en el práctico de ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el índice de refracción del medio. En esta experiencia lo que hacíamos era entonces poner acá el objeto, buscar el punto en el que la imagen se ve nítida y calcular la distancia de imagen. Ya ahí teníamos un punto. Después movíamos el objeto unos cuantos centímetros para adelante o para atrás, según donde hubiesen arrancado. Y entonces ahora la imagen al yo mover el objeto, la imagen se nos va de foco. Entonces tengo que volver a mover la pantalla y buscar para dónde se me fue la imagen. Una vez que yo la encuentro, mido la distancia de objeto y tengo el segundo punto. Volvíamos a mover esto y así encontrábamos distintos puntos, después los ajustábamos y lo que calculábamos era la distancia focal de la lente. O sea, era bastante similar a lo que vamos a hacer ahora, solo que con otro fenómeno que era el de la lente. Esto era lo que hacíamos en una de las experiencias. A ver si puedo cambiar esto. Bueno, ahí se ve desde otra perspectiva. ¿Qué otra cosa? Bueno, a ver, algo también interesante que nos permitía ver a ver si lo logro. No se llega a ver. Pero si estuviéramos en el laboratorio y ustedes vieran esto que está acá, no sé si creo que están viendo el mouse, ¿no? Esto que está acá es una flecha que apunta, si no me equivoco, hacia arriba. Entonces, fíjense en que la imagen, la flecha, apunta hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo otro que podemos corroborar de esa forma? Que la imagen es real e invertida. Imagen real e invertida. ¿Qué lente será el que está puesto acá? No sé si alguien Yo sé que todavía no deben haber estudiado para el parcial, por eso todavía cuesta. Es una lente ¿Cóncavo? convergente. Convergente. ¿Sí? La lente convergente normalmente da ese tipo de imagen. La divergente, la mayoría de las imágenes son virtuales. La única que es virtual en la convergente es cuando el objeto está entre el foco y la lente. Da virtual y aumentada, que es la lupa. Ahí es cuando usamos la lente como una lupa. Bueno, esto ya es otra cosa. Esto mismo que está acá, este aparato que nos emite, digamos, la imagen, el objeto, esto tiene una lámpara y un filtro nomás, también nos permite posicionarlo de otra forma
y generar estos haces de luz. Tiene como un filtro con tres rendijas, hay otro con varias rendijas más, para que en vez de salir todo un rayo grueso, salgan haces. Eso nos permite, por ejemplo, colocar una lente convergente. Fíjense que acá está la lente. No sé si la están observando. Y eso nos permite comprobar que este haz de rayos que era paralelo, fíjense cómo convergen todos en un punto. Estaría por acá. ¿Sí? Son algunas cosas que podemos ver y que están buenas, porque una cosa es verlo en el teórico o en el práctico, en un dibujito, y otra cosa es realmente verlo al fenómeno real. Ahí es esto mismo, pero con la luz prendida. Fíjense que ahí se alcanzan a ver los tres rayos, pero acá ya no se ve mucho. Este es un lente divergente, fíjense. Entonces, el haz de rayos paralelo, fíjense en cómo se abre, cómo diverge. Si yo los prolongara para el otro lado, se unirían en el foco virtual. Bueno, esto también permite hacer el mismo aparatito, que es generar tres rayos de distintas longitudes de onda, de distintos colores. Entonces, ¿qué le hacemos? Lo hacemos pasar por un prisma, de manera tal que converjan. ¿Y qué es lo que demostramos ahí? Fíjense en que donde se unen los tres colores, se forma la luz blanca. ¿Ven ahí en ese punto? Entonces, con eso podemos ver, este sería el fenómeno inverso al arco iris. Ustedes alguna vez han visto el arco iris y ya saben que es que en la gota la luz blanca que contiene todos los colores, al refractarse, se separan, digamos, los distintos colores, y eso es lo que vemos en el arco iris. Este sería el fenómeno contrario. Yo tengo rayos de distintos colores, los uno y formo la luz blanca. Bien, y estos serían espejos, que vamos a ver si puedo. Perdón, quiero ver si se ve lo que les quiero mostrar. No, me parece que no. Bueno, con esto lamentablemente no lo vamos a poder ver porque no tengo tantas fotos, pero ¿qué es lo que hacíamos en este caso? Esto que está acá, este aparatito que está acá, tiene, si se fijan, bueno, acá lo estamos viendo desde arriba, pero en este costado tiene un espejo, fíjense que es plano. Esto que está acá es un espejo cóncavo. Esta sería la superficie, digamos, el lateral de un espejo cóncavo, y este es un espejo convexo. Eso nos permite hacer algunas experiencias, digamos, con el espejo. Básicamente, lo que hacíamos acá era, digamos, a ver, no sé si voy a lograr explicarles, pero si este espejo, acá está como en un cierto ángulo, por eso ven que los rayos se reflejan en el espejo, pero no sé si lo alcanzan a ver, que convergen. ¿Ven? Acá están los rayos a la salida. ¿Sí? Están los rayos incidentes, que son estos tres, y convergen en un punto que está por acá,
que está en el eje focal del espejo. ¿Por qué se van, digamos, se van hacia un lado? Porque esto está en un cierto ángulo. Si yo lo pusiera este espejo bien enfrentado a los rayos, si yo lo enfrento, lo pongo paralelo, entonces estos tres rayos, ¿qué harían? El foco estaría acá, sobre este rayo al medio, en algún punto por acá. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo solía hacer en esos casos, para mostrarles, era, marcaba, por eso que es un puntito con lapicera, encontraba el punto donde los rayos se unían y lo marcaba con lapicera. Entonces marcábamos el foco. Después, ¿qué hacía? Giraba esto que está acá, fíjense que acá se ven que acá adentro está la lámpara. Y acá nosotros estamos viendo los tres rayos y porque está puesto el filtro de tres rayos. Acá hay otro, ven que se ven varias ranuras, ese tiene más rayos, debe tener 4 o 5. Acá hay uno con una sola. Entonces, si yo giro esto y lo pongo donde está la lámpara, sale un solo rayito. ¿Y qué es lo que hacía en ese caso? Bueno, comprobaba o corroboraba con ese punto en la lapicera que había hecho los rayos notables. Estaba muy bueno. Agarramos. Entonces, con ese rayo, ¿y qué hacía? Corría el aparato, digamos, en primer lugar lo ponía justo en el centro. Y después, ¿qué hacía? Movía la hoja para abajo, cosa de que el rayo, ¿qué obtenía? Un rayo paralelo al eje, ¿sí? Y se reflejaba en el espejo y pasaba justo por el foco, o sea, justo por el punto que yo había marcado con la lapicera. Es muy, qué sé yo, es re interesante ver cómo, de nuevo, porque por ahí en la teoría, en el teórico lo vemos como un dibujo, no es lo mismo, no tiene el mismo valor que ir al laboratorio y ver que realmente eso sucede. Lo otro que hacía era girar todo este aparato, lo ponía como en diagonal, entonces ¿qué hacía? Un rayo con un determinado ángulo que pasaba por el foco, o sea, hacía que pase por el punto que había marcado y que se reflejara en el espejo. Y el rayo que sale totalmente paralelo. Lamentablemente de eso no tengo foto, pero bueno, son algunas de las cosas que hacíamos en el laboratorio. Nada. Lo otro, no más que eso. Bueno, ¿dudas? Con eso estamos. Yo les voy a subir entonces las consignas, los materiales de apoyo, todo en la UB y voy a ver el tema de los grupos. Igualmente, para que no vayan, para que puedan ir arrancando, recuerden que son más o menos los mismos grupos, ¿sí? Si les falta, si a alguno, me suele pasar a veces que era un grupo pequeño y queda alguien solo, quedan dos nomás, se pueden unir con otro grupo que hayan quedado 2 o 3, no hay problema. O sea, si pasa eso, lo hacen, ¿sí?